Le toca el turno a los constituyentes Óscar Feo y Vladimir Villegas. Vamos a comenzar con el compañero Óscar, a quien dejo de inmediato en el uso de la palabra. Muchísimas gracias, Óscar. Muchas gracias, Reinaldo. Bueno, un saludo fraterno, cordial a todos los presentes, a nuestros compañeros constituyentes, a Elías, a Rodolfo, a Vladimir, a Reinaldo, que nos invita. Y bueno, agradecido de esta posibilidad de compartir y de reflexionar sobre la Constitución del 99 a 25 años de su aprobación. Yo en mi intervención voy a hacer fundamentalmente tres cosas. En primer lugar, un breve recordatorio de lo que la Constitución dice en relación a los derechos sociales, que es el tema que me han tocado. Voy a hacer también un breve comentario sobre el contexto en el que fue aprobada esta Constitución garantista de derechos sociales. Y en tercer lugar, voy a hacer un comentario sobre la situación de los derechos sociales en la Venezuela de hoy. Son los tres grandes temas que voy a tocar. Y comienzo señalando que el espíritu fundamental de esta Constitución fue un espíritu de sustentar la construcción de una sociedad participativa, democrática, protagónica, en un estado de justicia y de derecho social. Esta Constitución, que tiene 350 artículos, 133 están garantizados, están dirigidos a los derechos y a los deberes, lo que quiere decir que es una Constitución concebida en el marco de un Estado garantista, de una sociedad basada en los derechos humanos. Y efectivamente, la concepción de ciudadanía que nosotros tenemos en esta Constitución es la de aquellos que participan, tienen derechos y tienen deberes en la sociedad. Esos derechos sociales son fundamentales para tener una vida digna. Esos derechos sociales están conceptuados como premisas fundamentales para la vida digna en sociedad. Bueno, el título 3 de esta Constitución se llama Derechos Humanos, Garantías y Deberes. Y ya les decía, es el 33% de la Constitución. 117 artículos dedicados a los derechos y a los deberes. Por supuesto, allí están los derechos civiles y políticos, de los cuales va a hablar Vladimir, los económicos y el sistema económico, de los cuales habló Sass, y están como hecho de mucho avance en esta Constitución, los derechos ambientales, los derechos de los pueblos indígenas, pero yo voy a dedicarme a lo que es el capítulo 5 de esta Constitución, que es el que está dirigido a los derechos sociales y de la familia. Hubo una comisión de derechos sociales y de la familia en la cual a mí me tocó participar. Yo fui subcoordinador de la Comisión de Salud y tuvimos un trabajo muy intenso. Y como cosa interesante con Rodolfo, una de las primeras cosas que hicimos fue hacer un análisis comparativo de los derechos sociales con otras constituciones de la región, pero también con las propias constituciones venezolanas. Rodolfo decía que nuestra Constitución del 61 es un retroceso en relación a la Constitución del 47, y efectivamente eso es así. La Constitución del 47 dice que, por ejemplo, en el terreno de la salud, todos los ciudadanos tendrán derecho a la salud. La Constitución del 47. La Constitución del 61 dice todos los ciudadanos tendrán derecho a la salud, pero el Estado proveerá a los que carezcan de medios para proporcionárselo. Ya aparece
en esa Constitución la concepción de derecho como mercancía, como derecho que se coloca en el mercado, no como derecho que se satisface como parte de lo que es la ciudadanía plena. Por supuesto, la Constitución del 99 es radicalmente diferente. Es una Constitución que consagra los derechos sociales y consagra claramente el derecho a la salud. Estos derechos sociales en la Constitución están organizados en tres grandes grupos: los derechos de la familia, los derechos vinculados a la salud y la seguridad social y los derechos vinculados al trabajo. Y efectivamente trabajamos en tres subcomisiones. Y son 23 artículos. Yo lo que he querido hacer en el día de hoy es comentar la situación actual de algunos de estos artículos en relación a lo que fue la intencionalidad constituyente. Hay que señalar que el contexto en el que se aprueba esta Constitución, 1999, es el de un pleno predominio de las ideas del consenso de Washington, un pleno predominio del concepto de mientras menos Estado mejor, mientras más mercado mejor. Ese era el concepto que privaba en el mundo y ese era el concepto que privaba en Venezuela. Yo recuerdo que en el 98, 2 meses antes de la elección de Chávez, el Ejecutivo, por medio de un decreto, aprobó una ley de salud donde definitivamente entregaba la salud a las administradoras privadas de salud. Eso demostraba claramente cómo vivíamos en un contexto marcado por una concepción neoliberal del Estado y marcada por una concepción de los derechos como mercancías que se colocan en el mercado y que el Estado interviene solo para satisfacerlo a los que fracasan en el mundo del mercado, que son los más pobres. La Constitución del 99 dio al traste con esa concepción y consagró los derechos. Por cierto, quiero comentar que hay algunas ausencias importantes en la Constitución. Una de esas ausencias tiene que ver con el artículo que yo más voy a comentar, que es el artículo 76. Ese artículo está dedicado a la protección a la maternidad, a la paternidad, a la atención integral al embarazo y al parto. Y hubo un tema que no se discutió, que fue el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Rodolfo tuvo una intervención, yo recuerdo, muy interesante sobre eso, porque es que hubo un momento en el que nosotros planteamos, recuerdo a Blancanieves Portocarrero, que fue una de las que más planteaba la necesidad de incluir el tema del aborto. Decíamos el tema del aborto, el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, pero las fuerzas más conservadoras de la constituyente se opusieron y ni siquiera llegó a discutirse con realidad, a pesar de que hubo movimientos sociales, ONG, feministas. Sí, el pensamiento conservador del chavismo. Por cierto, dentro de ese pensamiento conservador del chavismo, un papel fundamental lo tuvieron la veintena de militares tecnócratas y conservadores, que yo recuerdo que algunos de ellos tenían muy buena relación conmigo. Me decían, ese tema ni lo menciones. Igual que el tema del artículo donde se habla de la protección al matrimonio, donde yo me acuerdo que a un viejo comunista, Pedro Ortega, se le ocurrió la posibilidad de decir, es la unión entre dos personas, y dijeron, no señor, entre un hombre y una mujer. O sea, las ideas que hoy predominan en el mundo está absolutamente prohibido ser discutidas en la Constitución, justamente porque en ese bloque hegemónico del 96% había un pensamiento conservador muy importante que, así como trató de impedir
el concepto de la redistribución equitativa de la justicia, bueno, trató de impedir y lo logró el que temas como la interrupción voluntaria del embarazo o la muerte digna estuviesen presentes en la Constitución. Esos son algunos temas ausentes. Pero veamos los temas presentes. Derechos sociales. Yo digo que lamentablemente hay una profunda contradicción entre lo que dice esta Constitución y la realidad que nos toca vivir. Artículo 76 garantiza protección integral a la maternidad, al embarazo, al parto, garantiza atención integral al embarazo y al parto. Yo voy a utilizar un indicador, dos indicadores, para demostrar cuál es la situación de ese derecho en la Venezuela actual. Uno de esos indicadores, estrechamente vinculado a la atención integral al embarazo y al parto, es la mortalidad materna. La mortalidad materna es el número de mujeres que mueren en procesos vinculados al embarazo y al parto. Y se estudia en función de una relación entre el número de muertes y la relación con cada 100.000 embarazos y nacimientos vivos. Bueno, señores, en Venezuela, en estos momentos, hay 250 muertes por cada 100.000 nacimientos. Y eso es tan grande. Imagínense Cuba, voy a poner varios ejemplos, pero Cuba tiene apenas 39 de mortalidad materna. Venezuela tiene 250. Chile tiene 15. Costa Rica tiene 20. El único país en América que nos sobrepasa es Haití, que tiene alrededor de 300. Pero Reinaldo, eso lo que quiere decir es que en Venezuela están muriendo cada año más de 1.000 mujeres como producto de fundamentalmente la desatención al proceso del embarazo y al parto. Y eso quiere decir, es duro la forma como yo le voy a decir, pero eso es un exceso de mortalidad criminal. En Venezuela están muriendo de 3 a 4 mujeres todos los días en muertes que son absolutamente evitables. Eso expresa claramente cómo se quedó en el papel la protección al embarazo y al parto, porque la causa fundamental de esa mortalidad es la distribución absolutamente desigual de la riqueza y del acceso a los servicios. Imagínense ustedes, yo siempre le pongo este ejemplo a mis estudiantes. Vámonos para Altamira, estamos en la Plaza Francia. Aquí la mortalidad materna es casi 0. Caminamos 9 kilómetros y llegamos a Petare y allí la mortalidad es 200. ¿Qué es lo que pasa en esos 9 kilómetros de distancia? Que hay una profunda desigualdad social que deteriora las condiciones de vida, que deteriora las condiciones de acceso a los servicios y que, por supuesto, produce un incremento sustancial, en este caso, de la mortalidad materna. Pudiera decir lo mismo para otras cosas. El segundo ejemplo que quiero poner en este mismo artículo, porque son cosas que a mí me impactan mucho, es el porcentaje, tiene que ver con el embarazo, de cesáreas que hay en Venezuela. La medicina dice que un 10% de los embarazos pueden terminar en cesárea, porque hay complicaciones en 10% de ellos, que está el muchacho atravesado, que tiene una placenta previa, que requieren una cesárea. En Venezuela el 60% de los embarazos están terminando
en cesárea, no en atención al parto. Y lo peor es que, bueno, ahí hay diferencias entre el sector privado y el sector público. En el sector privado es fundamentalmente, a veces hasta por exigencia de la propia mujer, por comodidad del médico, allí está en el orden del 70-75%. Porque bueno, pero en el sector público, que está en el orden del 50-60%, más de la mitad de esas mujeres que sufren cesáreas terminan infectadas, lo que se llama abscesos de pared, por las condiciones absolutamente deplorables en las que se encuentran nuestros servicios de salud. Y yo hice una pequeña investigación en un hospital de la localidad donde yo vivo, en Maracay, y demostramos que increíblemente una de las causas de ese incremento de cesárea es que los residentes de obstetricia y ginecología andan atrás de las mujeres porque tienen que aprender a hacer las cesáreas, porque tienen que llenar un protocolo donde el que no atiende, no hace cesáreas, no se gradúa, y ese es el corolario. Bueno, aprenden en los hospitales públicos para atender luego en los hospitales privados. Entonces, ese es un primer componente que yo quería hacer. Un segundo componente, un segundo artículo que quiero mencionar, que es el artículo de protección a los derechos de los ancianos, artículo 80. Ese artículo habla de los derechos de los ancianos y habla de que los ancianos deben recibir pensiones y jubilaciones justas que puedan garantizar una vida digna. Bueno, nuestras pensiones están ancladas en el salario mínimo que se mantiene en 130 bolívares mensuales, que son menos de $3. Hemos visto innumerable cantidad de casos de profesores universitarios, de pensionados que han visto el deterioro de su calidad de vida, la incapacidad de enfrentarse a la enfermedad y también muerte absolutamente evitable en estos casos. Voy a otro tercer artículo, el artículo 83. El artículo 83 garantiza el derecho a la salud. Y en la comisión no solo quisimos hacer lo que hacen el grueso de las constituciones, que es garantizar un derecho, sino incluir, y lo incluimos en el artículo 84, un mecanismo de garantía del derecho. Entonces decimos, hay que garantizar el derecho a la salud, pero para garantizarlo se construirá un sistema público nacional de salud y se definen las características que debe tener ese sistema de salud. Bueno, ese sistema de salud nunca se ha construido. En 25 años no tenemos ley de salud en Venezuela. La única ley de salud es la que tenemos, que se aprobó en el 98, la ley neoliberal, que quedó suspendida por la aplicación. Hay un vacío por la aplicación de las medidas, la suspensión de la aplicación de las medidas neoliberales, pero no tenemos una ley para el sistema público de salud. No ha sido la Asamblea Nacional capaz de aprobar una ley, a pesar de que se han presentado por lo menos 3 proyectos, y algunos de ellos bastante buenos. Pero esos proyectos confrontan intereses económicos que impiden el que efectivamente el Sistema Público Nacional de Salud pueda concretarse. Y aquí voy a poner de nuevo algunos indicadores de esa crisis. Según las cifras internacionales de los organismos internacionales de salud, un país debe tener por lo menos 3 camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes. Esa es la cifra que deberíamos tener. Bueno, de nuevo voy. Cuba tiene 6. Argentina tiene 5. El promedio en América Latina es 2.9. Venezuela, hermano, tiene 0.8 camas por cada 1.000 habitantes. Un déficit que
no tiene ninguna justificación, sobre todo con la inversión que se hizo en una época para construir hospitales que fueron pagados y que nunca fueron construidos. Y en ese sentido, en este caso, fue la corrupción uno de los elementos fundamentales que impidió, porque esos hospitales fueron presupuestados, fueron financiados y fueron pagados. Bueno, tenemos dos elefantes blancos que ustedes lo pueden ver cuando quieran. Uno en Montalbán, lo que iba a ser el hospital cardiológico de adultos. Ahí está, a medio hacer. Otro, el oncológico, el que iba a ser el oncológico de Guatire, Guarena. Ahí está, a media construcción. Resultado, tenemos la menor cantidad de camas, y eso es una de las razones que explica el que nuestros hospitales estén permanentemente colapsados, porque no hay capacidad institucional para responder a las necesidades de salud, enfermedad de la población. Y cuando uno habla de crisis del sector salud, está hablando de dos cosas diferentes. Una, de que la gente se enferma más y se muere más de causas prevenibles, pero que el Estado no tiene capacidad de dar respuesta ante esa enfermedad y ante esa muerte. En Venezuela hay varios viacrucis, que el que tenga, por ejemplo, un paciente oncológico con cáncer, sabe lo tremendo que es ver cómo se deteriora y se muere por ausencia. En Venezuela se compraron y se pagaron. Eso sí, llegaron 20 aceleradores lineales y en estos momentos funciona uno en todo el país. Eso es una realidad ineludible. Hoy, Venezuela tiene la peor cifra de vacunación del continente y eso hace que enfermedad, bueno, acaba de aparecer hace un mes un caso de polio que no era polio salvaje, pero era un predecesor que alerta ante lo que puede estar pasando. Tenemos la peor cobertura de sarampión, alertaba la OMS en estos días, porque decía, puede haber una epidemia de sarampión, porque tienen una cobertura muy baja, no llega al 30%, cuando debería estar por encima de 80%. Y eso, ¿y tú sabes cuál es la respuesta del Estado venezolano ante esa situación? Ocultar la información. Cuando en el 2016-17 se hizo evidente esta realidad, que empezó a subir la mortalidad infantil, que empezó a subir la mortalidad materna, yo estaba relativamente cerca de quien era ministra de Salud en esa época, y con angustia ella me decía, me prohibieron que publicara la información sanitaria y los boletines epidemiológicos. Yo le dije, renuncia, eso es inaceptable. Eso es sencillamente inaceptable. Bueno, hasta hoy está prohibida la publicación de la información epidemiológica. A una ministra la votaron porque en el interludio entre el 16 y el 17, 2016 y 2017, publicó un boletín e inmediatamente la destituyeron. Y la destituyeron y la sustituyeron por uno de los ministros más corruptos de salud que ha habido en el país, que ha habido muchos que deberían estar presos. Entonces, el artículo 58, compañero, que usted lo debe mencionar porque es el artículo del derecho a la información, está profundamente lesionado y violado porque, además, esta es una información fundamental para el diseño de política, para el quehacer sanitario, y esta realidad está oculta. Muchas de las cifras que yo he tenido que manejar en esta mañana, tarde,
he tenido que extraerla de cifras de organismos internacionales a las cuales le llegan algunos datos, entonces uno busca en la OMS y en la OPS y en el Banco Mundial algunas cifras y consigue esta información. Y ustedes pueden perfectamente revisarlo. Entonces concluyo, pudiera seguir revisando derechos, pero creo que buena parte de los derechos están en la misma situación de estos a los que yo he hecho referencia. Entonces yo digo, el problema central es el que tenemos entre una gran contradicción entre la intención del constituyente, la intención de la Constitución, la intención de la sociedad y del proceso constituyente que en el 99 quería construir una sociedad democrática participativa, y la realidad en la que nosotros nos encontramos, que niega todos estos derechos. Y además tenemos a un gobierno con un doble discurso que se escuda en las sanciones y el bloqueo, que sin duda existen, son nocivas y hay que confrontarlas, pero que no ve el saqueo, la ignorancia, la corrupción a la que ha estado sometido nuestro país. Entonces yo digo que en Venezuela los derechos humanos, los derechos sociales están como el país, están destruidos, están desfinanciados, están desamparados y están permanentemente violados. Pero esta Constitución tiene vigencia. Por eso yo digo que ante esa contradicción, una de las tareas fundamentales que tenemos desde un país que quiere construirse mejor es el rescate de esta Constitución, es darle vigencia a esta Constitución, y eso solo podrá hacerse luchando, eso solo podrá hacerse, como lo diría Andrés, si logramos organizar la frustración y la rebeldía que tiene en estos momentos el pueblo para convertirla en conciencia, en organización y en movilización de lucha. Porque Venezuela, si queremos que sea como Elías lo decía y como la Constitución lo plantea, que sea participativa, que sea protagónica, que tengamos un espacio de justicia y un estado social, requiere de movilización, requiere de organización, requiere de conciencia y requiere de lucha. Nosotros estamos hoy, lamentablemente, a 25 años de la aprobación de esta Constitución, diciendo que tiene vigencia, pero que hay que luchar por ella. Y esa es la tarea fundamental que nos planteamos. Esto me hizo recordar, lo que escuchando a Oscar, recordé una canción de Alí Primera, que dice: porque causa pena chico que pase un cuarto de siglo y quede un cuarto vacío. ¿Por qué? Porque efectivamente yo tengo que decir con dolor que este es un proyecto de país por hacerse. A esta Constitución hay que literalmente quitarle el papel celofán y convertirla en el proyecto de país que nos pueda sacar de esta difícil coyuntura que vive Venezuela, con el concurso de todos los venezolanos, de todos los sectores, porque si algo tiene esta Constitución es que se ganó, bueno, yo diría que se ganó el cariño de todo el país. Fíjense ustedes, en el momento en que se somete a referéndum, la oposición llamó a votar en contra, pero en el momento en que el chavismo quiso cambiar, el partido de gobierno, el propio comandante Chávez promovieron su cambio, pues el pueblo le dijo que no a la reforma. Y bueno, allí se sumaron voces del chavismo y voces de la oposición. Entonces, para mí es un proyecto por hacer, y hay un aspecto que yo quiero resaltar, y es que yo estoy comprometido en carne y hueso con este proyecto de país que está plasmado en esta Carta Magna. Yo no reniego esta Constitución, con todos los defectos que pueda tener. Es el plan de vuelo que tenemos los venezolanos, es el documento que hoy unifica a la mayor cantidad de venezolanos, es el punto de referencia que tenemos
es la Constitución, no hay otro documento, no hay otro papel de trabajo, no hay otro consenso, no hay otro pacto social que agrupe a los venezolanos, sino esta Constitución. Bueno, y por supuesto que tiene sus enemigos, dentro y fuera del chavismo. Tiene sus enemigos porque hay quienes ven en esta Constitución un estorbo para gobernar de determinada manera, tanto unos como otros. Y fíjense ustedes que en el preámbulo, más allá de lo que señalaba ya Oscar Feo, se habla también de la garantía universal e indivisible de los derechos humanos, la democratización de la sociedad internacional, el desarme, etc. Pero habla de ese concepto de los derechos humanos. Y yo tengo una característica personal, que es que yo soy hijo de dos perseguidos. Mi mamá llegó a Venezuela huyendo de los nazis, como judía comunista, por cierto, mi vieja. Y mi papá también fue perseguido por la dictadura de Pérez Jiménez, perseguido en la democracia. Yo logré ver a mi papá, por ejemplo, a los 4 años en la antigua Digepol. Recuerdo que, por ejemplo, nos subía las escaleras, pues las escaleras no, subíamos la rampa esa que está en la avenida, ahí en Los Chaguaramos, para ir a la sede de la Digepol, que era la sede de la antigua DICIP. Y bueno, yo recuerdo incluso que cuando estábamos los familiares de los presos políticos, un funcionario disparaba al aire, que era la señal para que subiéramos. Y en esa DICIP, yo vi a compañeros siendo diputados. Yo podía ingresar como diputado en la Cuarta República, yo podía ingresar como diputado a los sótanos de la DICIP a visitar a los presos políticos de la época, que eran los militantes del movimiento bolivariano revolucionario, 200, que estaban allí. Allí conocí a Freddy Bernal, lo conocí preso en la DICIP, lo fui a visitar sin conocerlo. Incluso para poder hablar con él, casi que me tenía que abrazar con él para poder decirle y escucharlo, ¿no? Allí estuvo Madrid Bustamante, bueno, muchos compañeros que estaban presos, los vi en un calabozo metido. Y de repente escucho un grito, chico. Vladimir. Bueno, y yo le digo al funcionario, mire, ya me están llamando. No, pero usted no puede pasar. ¿Cómo que no, chico? Yo soy diputado. Bueno, me impuse y pasé. Y vi hacia allá. Estaba metido un muchacho alto, muy flaco en aquel momento, con quien compartí años de lucha en el Liceo José Ábalos, Nicolás Maduro Moros, mi compañero de clase de José Ábalos. Estaba metido en un tigrito, incomunicado. Y bueno, en el debate sobre los derechos humanos y sobre el derecho a la información, hubo un constituyente con el cual tuve un pequeño intercambio muy cordial, pero porque yo planteé en ese momento que se incorporara el derecho a la información entre los derechos que no debían ser limitados en estado de excepción. Eso provocó que incluso Isaías Rodríguez detuviera la plenaria y me llamara para que yo retirara la propuesta, y yo le dije, mira hermano, no la voy a retirar. No, es que te vamos a derrotar igualmente. Derróteme, hermano, yo no estoy aquí para ganar o para perder, yo estoy aquí para exponer una idea. Y bueno, en lo que se aprueba el artículo, se me acerca un viejo camarada del Partido Comunista, que no es Pedro Ortega, es otro, y me dice, pero bueno, Vladimir, chico, ¿tú estás proponiendo una constitución para nosotros o para la oposición? Y yo, no, mi estimado compañero, yo estoy proponiendo una constitución para cuando yo esté en la oposición. Esa es la oposición la constitución que yo quiero tener. Una oposición para que cuando yo esté en la oposición tenga mis derechos garantizados. Y entonces ahí pasamos a hablar pues de temas que para mí son muy gruesos, porque yo, por ejemplo, frente al tema de derechos humanos, yo me creí la constitución. Me creí lo que discutimos allí, me creí lo que aprobamos allí, ¿verdad? Para mí esto no es un adorno. Y el hecho de que mi nombre esté en esta constitución es un compromiso con la defensa de toda ella, por supuesto, con todas las correcciones que se le pueda hacer, pero mi compromiso es con toda ella, pero sobre todo con el capítulo, con el título que se refiere a los derechos civiles. ¿Por qué? Bueno, por una sencilla razón. Porque un hijo de un perseguido y de una perseguida no puede ser insensible frente a temas como estos, ¿verdad? Y porque esta constitución se redactó en los términos en que está planteado los derechos, por ejemplo, como el derecho a la vida, que es inviolable, o el derecho a que nadie sea maltratado, a que nadie sea torturado, o que se penalicen las violaciones de derechos humanos y que tengan carácter de imprescriptibles. Bueno, eso es producto de una lucha, ¿verdad? De la observación de las condiciones que se vivían en la llamada Cuarta República, en la cual pues efectivamente había tortura, desapariciones, incomunicaciones, detenciones arbitrarias, se aplicaba la ley de vagos y maleantes a los luchadores sociales, se estigmatizaba, se criminalizaba, incluso hasta el periodismo también. Los periodistas también, no es que vivíamos en una plena libertad de expresión. Y entonces fíjense, por ejemplo, aquí encontramos que el artículo 19 habla de la garantía pues a toda persona sobre el principio
de progresividad y sin discriminación alguna para el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos, su respeto, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los artículos que me llama la atención, las personas son iguales ante la ley y en consecuencia no se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que en general tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos y libertades de las personas. Fíjense, por ejemplo, aquí se convierte al adversario político en el enemigo. Se convierte al compañero de partido que hace una crítica, se le convierte en traidor a la patria, en saltador de talanquera, se le convierte en enemigo de la revolución, se deshumaniza. Hemos vivido un proceso de deshumanización de la política. Por supuesto que la oposición tiene su pedazo en esa torta, ¿verdad? Pero como digo yo, en la fiesta democrática el DJ es el gobierno, es el que pone la música, ¿verdad? Y entonces efectivamente estamos en un proceso de deshumanización de la política que es sumamente peligroso, incluso para muchos luchadores sociales. Por ahí está Eduardo Sánchez. ¿Quién puede negar la condición de Eduardo de un hombre luchador, revolucionario, de izquierda, comprometido con los trabajadores? Bueno, él es un ejemplo de cómo se discrimina dentro del chavismo, sobre todo el chavismo gobernante, a aquellas personas que se atreven a luchar por sus derechos. Y en eso tengo una diferencia con Rodolfo Sanz, porque tú no puedes relativizar ni minimizar la lucha de los trabajadores acusándolos de economicistas, ¿no? O sea, entonces los trabajadores que reclaman en Guayana sus derechos son economicistas. Los trabajadores universitarios que reclaman sus derechos son economicistas. Los profesores universitarios que hoy están celebrando su día, mis felicitaciones a los profesores, pero en medio de la mayor depauperación de las condiciones de vida. De verdad que no es una celebración, esto es más bien hay que darle un pésame a los trabajadores universitarios, a los profesores universitarios por la situación en la que viven. Entonces fíjense, por ejemplo, aquí hay otros temas. Bueno, es que son demasiados los puntos, pero por ejemplo hay uno que me llama la atención: ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto a cuando imponga menor pena. Entonces, por ejemplo, estamos viendo esta ley Simón Bolívar, en respuesta a la ley que aprobó el Congreso norteamericano. Y una de las cosas que a mí me alarma de esta ley, primero, son algunas imprecisiones que hay en materia de la tipificación de delitos, pero además de eso, es una ley que establece el carácter retroactivo de algunas disposiciones. Y yo ponía un ejemplo en un programa de televisión ayer. Yo decía, por ejemplo, si hasta ayer estaba prohibido besarse en público y a partir de hoy esa prohibición estaba permitido y a partir de hoy eso se prohíbe, pues se supone que las personas que van a ser penalizadas van a ser a partir de hoy. No es que te vieron ayer besándote en la esquina o en el chichero. Es decir, la retroactividad de la ley es regresión y esta Constitución es progresiva y sobre todo en materia de derechos humanos, de garantías. Es una Constitución que establece la progresividad de derechos. Es decir, no podemos legislar en contravía de la ampliación de derechos, ¿verdad? Por ejemplo, todo acto dictado en ejercicio del poder público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa según los casos que se les sirvan de excusas porque reciben órdenes superiores. Ahí vemos, por ejemplo, casos de tortura, de maltrato, de incomunicaciones. Ayer yo entrevisté, ayer fue un día para mí muy doloroso porque entrevisté a la mamá de la niña Mariana González, una niña de 16 años. Aquí dicen que no hay niños detenidos, pero para mí una muchacha de 16 años, cualquiera que es padre sabe que un muchacho de 16 años es un niño, ¿verdad? Cumplió 17 hoy y hoy está en libertad, ¿verdad? Gracias a toda una campaña que se hizo, todos contribuimos pues a que se pusiera en libertad esa muchacha. Bueno, vale, detenida y acusada de terrorista, iba a ser sentenciada a la pena máxima, 10 años que se le pueden imponer a un adolescente por terrorismo. Y yo me pregunto, aquí en Venezuela hay 2.000 terroristas. Y si hay 2.000 terroristas detenidos, hay muchos más en la calle. Entonces, aquí estamos en una situación en la cual pues, se violentan derechos humanos muy caros para quienes vienen de una de largas décadas de lucha revolucionaria por el socialismo, por la soberanía del país. Bueno, y que en el pasado también fueran víctimas de ello. Por ejemplo, Américo de Gracia, compañero con el cual yo milité en la causa R. Américo, y tuvimos posiciones distintas porque él se quedó con Andrés Velázquez y yo me fui con Pablo Medina. Yo creo que las dos cosas eran una equivocación. Pero fíjense ustedes, el tiempo dijo que fue así la cosa. Pero bueno, estábamos en ese debate. Y Américo tiene, Elías, 120 días preso y no ha podido ser visto
ni por un juez, ni por sus hijos, ni por su esposa, por nadie. Metido en un calabozo, en una mazmorra, porque no tiene otro nombre cuando alguien lo meten así en una cosa. Entonces uno dice, bueno, caramba, y mañana se lo aplican a cualquier compañero. Ahí está, por ejemplo, el caso de este muchacho que estaba en PDVSA, que lo acusaron de traidor a la patria por haber hecho denuncias de corrupción. Argenis y Arjani, su compañera. Yo lo entrevisté. Alfredo Chirino. Alfredo me dijo, en mi casa, en una entrevista que le hicimos, yo tengo vergüenza con mis compañeros a los cuales yo les dije que en Venezuela no se torturaba. Y cuando me estaban torturando, pues yo decía, oye, cuando salga de aquí voy a llamarlo, le voy a ofrecer excusa, porque precisamente pasó por ahí. Y entonces así muchos casos que uno dice, bueno, evidentemente pues aquí el artículo 29 habla de que el Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades. Y aquí en Venezuela vivimos en el reino de la impunidad. Por eso es imposible hablar de estos artículos, Elías y Reinaldo y Oscar y todos ustedes, sin hacer un análisis comparativo del texto con lo que está pasando. Porque si no estaríamos engañándolos. O sea, ¿de qué vale que yo les repita a ustedes lo que está en la Constitución? Lo que yo sí pido es que nosotros nos reencontremos con ella, que la volvamos a ver, que la abracemos, que le quitemos el polvo y que volvamos a la época que Chávez, con todas las diferencias que yo tuve con él en su momento, Chávez reivindicaba que cada ciudadano cargara su Constitución en la mano, en el bolsillito, ¿verdad? Y fíjense que ya no se reproduce esa Constitución de esa forma, que la Constitución de bolsillo, que la llevemos todos y que podamos pelarle esa Constitución a un policía que nos quiere matraquear, por ejemplo. Que otro aspecto de los derechos humanos, por ejemplo, la descomposición policial atenta contra cualquier política que se dicte en materia de defensa de los derechos humanos. Tenemos una policía corrupta hasta los tuétanos. La matraca se ha institucionalizado. Y yo a mis amigos les recomiendo que se compren paquetes de removedores, de eso que para el cafecito, cuando un policía lo pare a uno y le diga, mire, y para el café, aquí tiene, ¿entiendes? Remueve tu café, ¿entiendes? Porque de verdad, ¿quién no ha visto aquí que eso está ocurriendo, verdad? ¿Quién no lo ha visto? Y por eso es que es bueno que se grabe pues a los funcionarios cuando están en su actividad. Fíjense ustedes, por ejemplo, el Estado tendrá la obligación de indemnizar integralmente a las víctimas de violación a los derechos humanos que les sean imputables y a sus derechohabientes, incluido el pago de daños y perjuicios. Bueno, ¿quién ha sido indemnizado aquí? ¿Cuántos funcionarios han sido declarados culpables? ¿Cuántos funcionarios no se escudan en la orden superior para seguir violentando los derechos humanos, maltratando, torturando, deteniendo de forma arbitraria? Y el derecho a la información que tú señalabas, fíjense ustedes, aquí hay un artículo que tiene que ver mucho con esto. A mí me gustaría saber qué dicen los expedientes de los cuerpos de seguridad sobre mí o sobre Elías Howard. Tengo curiosidad, qué dirán de Elías, o del propio Oscar Feo, ¿verdad? Y de Reinaldo ni se diga. Toda persona tiene derecho a acceder a la información y a los datos que sobre sí misma o sobre temas, sobre sus bienes consten en registros oficiales o privados, con las excepciones que establezca la ley, así como conocer del uso que se haga de los mismos y su finalidad, y a solicitar ante un tribunal correspondiente la actualización, la rectificación o la destrucción de aquellos si fuesen erróneos o afectasen ilegítimamente sus derechos, ¿verdad? Igualmente podrá acceder a documentos de cualquier naturaleza que contengan información cuyo conocimiento sea de interés para comunidades y grupos de personas. Queda salvo el secreto de la fuente de información periodística y otras profesiones que determinen la ley. Fíjense ustedes, y aquí me voy a otro artículo porque lamentablemente no hay tiempo para hablar de todo, pero me voy a conectar aquí con el derecho a la información del cual hacía mención nuestro compañero Oscar Feo. Fíjense ustedes, yo propuse que se incorporara el derecho a la información entre los derechos que no pueden ser limitados en estado de excepción. Y qué bueno que lo hice, pero qué malo que vivimos permanentemente en estado de excepción en ese sentido. Aquí está limitado el derecho a la información. Se lo digo yo que soy periodista. Yo trabajo en una emisora de radio y tengo mi canal de YouTube. Y me van a perdonar el francés. Y uno anda cagado todo el tiempo. De verdad. Porque tenemos miedo. Los periodistas tienen miedo en este país de hacer su trabajo. Los dueños de medios, cuando uno está, o los directores, cuando uno invita a alguien que hace alguna intervención que genera ese temor, pasan a los estudios y se asustan y lo miran a uno. Y bueno, eso lo vivimos todos los días en todas las redacciones de los medios, los que quedan, porque han cerrado muchos medios. Y entonces tenemos, fíjense ustedes, voy a decir algo que a lo mejor, bueno, es políticamente incorrecto, pero lo voy a decir. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones es dirigida por un militar. Entonces, fíjense ustedes. Y entonces ahí es donde yo planteo que el conflicto entre el periodismo y el poder
siempre va a existir en una sociedad, sea democrática o no, a menos que el periodismo no haga su trabajo. Y entonces aquí queremos una sociedad sometida, una sociedad que no critique, una sociedad que esté subinformada, una sociedad en la cual los medios de comunicación traten de no maltratar la hipersensibilidad del poder. Fíjense ustedes, la libertad de expresión. Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas y opiniones a viva voz, por escrito, mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión sin que pueda establecerse censura. Quien haga uso de este derecho asume la plena responsabilidad por todo lo expresado. No se permite el anonimato ni la propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios, etc. Se prohíbe la censura, Oscar, y ahí es donde esta funcionaria debió ampararse, si hubiese derecho a amparo aquí en Venezuela. Se prohíbe la censura a los funcionarios públicos o funcionarias públicas para dar cuenta de los asuntos bajo sus responsabilidades. Es una obligación que tienen los funcionarios públicos de rendir cuentas. Si usted es ministro de Educación, usted es ministro del Trabajo o usted es ministro de la máxima felicidad, usted tiene que rendir cuentas de lo que está pasando, ¿verdad? De lo que está pasando, de las cosas que ha hecho positivas, porque siempre debe haber algo que uno rescate. Pues si tú pasas por un ministerio y tú no tienes nada bueno que comunicar, eras el ministro de problemas de asuntos sin importancia y problemas sin solución, no eras ministro de otra cosa, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí vamos con el 58. La libertad de informar. La comunicación es libre y plural y comporta los deberes y responsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución, ¿verdad? Bueno, se garantiza el derecho a réplica y rectificación cuando se vean afectados directamente por informaciones inexactas o agraviantes. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir información adecuada para su desarrollo. Ajá. Mire, ¿cuántas veces a mí no me han dicho cosas en los medios del Estado? Yo ni pido derecho a réplica porque es que primero no me lo van a dar. Por ejemplo, Enrique Ochoa Antich, que es una persona mucho más moderada que yo con su lengua, pues vive pidiendo derecho a réplica en el mazo y no se lo dan y ni se lo van a dar. ¿Por qué? Porque lamentablemente el canal del Estado no es el canal del Estado, ni es el canal de todos los venezolanos. O pudiéramos decir, es el canal de todos los venezolanos, pero ciertas condiciones aplican con un asterisco grandote, ¿verdad? Y entonces BTV es el canal del PSUV, y ni siquiera de todo el PSUV, porque los trabajadores del PSUV que están luchando por un salario digno y que son parte de sindicatos no pueden salir ahí. Y entonces imagínense ustedes, aquí hablaba Rodolfo de la dirigencia sindical, que era no sé qué, que eran clientelares, etcétera. Pero aquí tenemos dirigentes sindicales de la Central Bolivariana que son parte de la milicia. Y entonces, ¿a quién se le cuadran? ¿Al comandante de la Fuerza Armada o a los trabajadores? Y ustedes saben la respuesta. Entonces aquí hay mucha incoherencia. El problema de esta Constitución, mis queridos amigos, es la falta de coherencia entre lo que dicta y lo que se hace. Aquí tenemos un divorcio entre la práctica de la Constitución y lo que dice su texto, ¿verdad? Por ejemplo, la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y ciudadanas y el pleno ejercicio de sus derechos. Toda persona tiene derecho a la protección de su honor, la vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación. Por ejemplo, aquí en el canal del Estado, el canal de todos los venezolanos, se califica de criminal, de traidor a la patria, a cualquiera. Y tú no tienes derecho a la defensa. Aquí en Venezuela, en la Venezuela de hoy, mis estimados amigos, se invirtió aquel principio de la presunción de inocencia. Ahora existe la presunción de la culpabilidad. Y entonces, en lugar de que las autoridades te demuestren a ti que tú eres culpable, tú tienes que demostrar que eres inocente. Y entonces, ese es un problema muy grave porque hoy le toca a alguien que está en la oposición, ¿verdad? Pero mañana le puede tocar a cualquiera. Y entonces resulta que si nosotros permitimos que esta situación se imponga en el tiempo, si mañana hay un cambio de gobierno, de régimen político, ¿verdad? En Venezuela, pues, o que las tortillas se vuelvan, pues mañana quienes nos quedamos callados o quienes avalamos o aplaudimos esas cosas, vamos a ser víctimas de ello. Y fíjense, voy a mencionar quizás otra cosa que a lo mejor no es políticamente correcto, pero me quiero ir a Perú. El presidente Fujimori construyó una cárcel para Abigail Guzmán, una cárcel de máxima seguridad bajo la asesoría de un tipo que casi, menos mal que ya no es tocayo mío, que es Vladimir o no Vladimir, Montesino. Y los dos terminaron metidos en esa misma cárcel. Fíjense lo que son las cosas, ¿no? Los derechos políticos, ¿verdad? El referéndum, yo sí defiendo la permanencia del referéndum revocatorio.
más bien aligeraría las condiciones para su convocatoria. Y es más, extendería eso no solamente a los cargos de elección popular, sino que, por ejemplo, que la gente pueda votar, recoger firmas para destituir un ministro. Por ejemplo, un director de una escuela, un director a un jefe de hidrocapital en una región, qué sé yo, por ejemplo, lo profundizaría. ¿Por qué? Porque la revocatoria es un derecho del ciudadano que le da una confianza a un elector, a una persona que le solicitó el voto. Yo te di la confianza, pero tú no me cumpliste, y tienes entonces un lapso para demostrar que vas a hacer algo bueno por el país. No lo pudiste hacer, bueno, te tienes que ir, ¿vale? Y no con un golpe de Estado, con el mismo mecanismo a través del cual fuiste electo. De hecho, eso tiene que ver con la cantidad de años que una persona debe permanecer en el poder. Fíjense, por ejemplo, yo tengo 62 años, voy para 63 la semana que viene, necesito el regalo. Y fíjense ustedes, si yo llego a los 80 años y paso 10 años en el poder, bueno, caramba, es como con suficiente tiempo, ¿verdad? 10 años en el poder con escolta, con gente que te cuida, gente que tienes asesores y los jalabolas que nunca faltan. Bueno, tienes ese tiempo en el poder. No es suficiente para que tú 10 años que le diste al país, pues puedas demostrar que es suficiente. Yo, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con la reelección indefinida. Y yo dividiría el periodo 4 años y 4 años más. Si en los primeros 4 años, después tú te postulas a la reelección, no te reeligen, hermano, es porque no lo hiciste bien. Y lo otro es que para la izquierda, eso es un debate que la izquierda tiene que dar, no puede ser una tragedia para la izquierda la pérdida del poder. Si me voy del poder se acaba el mundo porque va a venir la invasión, no sé qué. Mucho cuento chino en todo esto. Si tú confías en el pueblo, te tienes que someter a su criterio, a su veredicto. Y entonces, bueno, la pérdida de las elecciones no tiene por qué ser una tragedia. Por ejemplo, el señor Daniel Ortega en Nicaragua, que yo admiré mucho la revolución sandinista, pero yo siento vergüenza por lo que este señor significa hoy en día. Se ha convertido pues en un tirano en Nicaragua. Me perdonan, así lo veo, ¿verdad? Y bueno, quitándole nacionalidad a gente porque es crítica, reprimiendo hasta más no poder, repartiéndose el poder con su esposa de forma indecorosa. Me salió en verso. Y bueno, ese no puede ser el modelo para quienes creemos incluso en una constitución, en una ruta electoral. Chávez perfectamente, bueno, Chávez optó por la vía armada, no le funcionó, optó por la voluntad popular, y Chávez ha podido alzarse con el resultado de la reforma del año 2007. Ha podido haber dicho, no vale, vamos a revisar, y a lo mejor si revisaban, y a lo mejor legítima o no, mente o no, el resultado era tan pequeño que ha podido verse declarado vencedor, y él, si bien dijo algo con lo que yo no estuve de acuerdo, que era una derrota de mierda, una victoria de mierda de la oposición, pero el pueblo se pronunció y él acató. Después vinieron otras actitudes que, bueno, que no vienen al caso, pero en todo caso, él se sometió al veredicto popular en ese momento. ¿Ve? Y bueno, y esa reforma contuvo muchos elementos. Ahí me separé yo del gobierno, renuncié porque no estuve de acuerdo. Bueno, por ejemplo, todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a asociarse con fines políticos mediante métodos democráticos de organización, funcionamiento y dirección. Su organismo de dirección y sus candidatos o candidatas a cargo de elección popular serán seleccionados y mediante participación de las bases, etcétera. No se permitirá el financiamiento de las asociaciones con fines políticos con fondos provenientes del Estado. Nosotros votamos a favor de la supresión del financiamiento público porque lo reclamaba la sociedad. En aquel momento había un reclamo de la sociedad, estaba hastiada la sociedad de cómo el bipartidismo había desgobernado también en nuestro país, porque tampoco es que la cosa era bonita, éramos felices y no lo sabíamos, ese cuento no es verdad. Pero resulta que el remedio resultó peor que la enfermedad, porque entonces vienen otras fuentes de financiamiento oscuro, empresarios, etcétera, y de paso, el partido de gobierno, todos estos años, ha hecho uso descarado de los recursos públicos. El propio uso de la planta televisiva, pues, es una muestra de cómo un recurso que es de todos los venezolanos no se puede utilizar en una campaña electoral de forma equilibrada. Entonces, bueno, evidentemente, pues, yo sí creo que debería financiarse públicamente las campañas electorales y la vida incluso hasta de los partidos, con cuotas como antes, de acuerdo a la votación, te dan tal y tal recurso. Yo creo que eso es mejor a que el narcotráfico, por ejemplo, o dinero proveniente de la corrupción se imponga, ¿verdad? Y lo otro es, pregúntenle ustedes a Juan Barreto, que ahora es militante del Partido Centrado, ¿por qué es militante del Partido Centrado? ¿Y por qué de vaina no fue militante del Partido del Conde? Bueno, porque no le permitieron registrar redes. El Partido Futuro, que es Henry Falcón, que fuimos compañeros de militancia incluso, quiso registrar, no lo pudo registrar, y de repente aparece el Partido Futuro dirigido por alguien que ustedes conocen,
que Elías lo conoce muy bien, fue gobernador de Miranda, ahora es ministro. Bueno, le robaron el nombre, ¿vale?, al partido. Así, se lo dieron al Partido Futuro, ahora era un partido del Polo Patriótico. Y Henry Falcón estuvo intentando legalizar esa organización y no lo pudo legalizar. Entonces, bueno, aquí hay muchas cosas que tienen que corregirse en ese sentido. El artículo 68, los ciudadanos tienen derecho a manifestar sin armas, etcétera. El derecho a la manifestación ha estado permanentemente restringido durante todo este tiempo y casi que prohibido, criminalizado. Aquí hubo protesta por lo del 28, que no me voy a meter en ese tema. Vamos a dejarlo pasar. Pero aquí de verdad hubo protestas y muchas de esas protestas tenían justificación porque había elementos de verdad razonables para tener dudas sobre lo que pasó el 28 de julio. Y por eso propuse en una entrevista, la que me hizo Margarita Oropesa, propuse la designación de una comisión de la verdad, una verdadera comisión de la verdad, donde estén todas las partes, como una vía para la solución del conflicto político venezolano, que ahí vayamos a tratar la verdad electoral, la verdad política, la verdad de los derechos humanos, la verdad de las sanciones, la verdad de las conductas de algunos movimientos opositores que han promovido acciones contra el país, que han vendido agendas que se traducen en violencia también. O sea, es decir, que cada quien en esa comisión de la verdad pueda hacer descargo de sus responsabilidades y que nos veamos quienes de algún lado hemos sido víctimas, pero que también hemos sido en alguna forma perpetradores, con quienes del otro lado también han sido víctimas y de alguna forma también han sido perpetradores, porque aquí tenemos que asumir responsabilidades para pasar este trago tan amargo que nos ha tocado vivir todos estos años. Y por eso yo propongo que efectivamente se vaya a una comisión de la verdad. Fíjense ustedes, yo he sido muy crítico del gobierno de Nicolás Maduro, he dicho incluso en algunas oportunidades que para mí una cosa es Nicolás y otra cosa es Maduro. Yo me quedo con el Nicolás del Liceo, me quedo con el Nicolás que estuvo en la Constituyente, con el que compartimos todo ese proceso tan hermoso de creación de esta Constitución, porque hay que recordar, Elías, esos días que vivimos. Yo quiero reivindicar eso. Yo quiero reivindicar ese espíritu constituyente del año 99, de las plazas públicas en pleno debate, que nos quedábamos en una plaza hasta las 3 de la tarde, que por cierto que más hablaba era Freddy Bernal, nos quedábamos ahí, bueno, discutiendo con el texto constitucional, el proyecto de Constitución en la mano. Reivindico esos debates en las plazas. Y ahí íbamos los constituyentes sin escolta, sin medidas de seguridad, nos reuníamos con la gente, con el ciudadano común, compartíamos su sudor, su calor, su ánimo, su entusiasmo. A eso tenemos que volver a un proceso realmente de reencuentro con esta Constitución y de reencuentro con la gente, sin escolta, sin barandas. Por ejemplo, en esa constituyente, ahí pasaba todo el mundo, en el Parlamento venezolano pasaba todo el mundo. Tú estabas en medio, embajador, uno estaba en el medio de esos lobbies, uno iba para el baño y te encontrabas con el lobby abortista y el lobby contra el aborto, y te daban documentos y estaban los indígenas afuera con sus ceremonias tradicionales, en fin, era un hervidero de participación ciudadana, la constituyente del año 99, yo reivindico eso. Eso en la Cuarta República no era posible, y eso con la oposición que tenemos hoy en Venezuela tampoco hubiese sido posible, yo lo tengo que decir. Y uno ha tenido que desmarcarse de este gobierno, bueno, vale, con dolor, porque ahí están compañeros y afectos de uno, más allá de lo familiar, compañeros. Yo por ejemplo, por Rodolfo Sanz tengo un gran cariño, somos buenos amigos, ¿verdad? Tenemos diferencias, pero yo no permitiría que a Rodolfo lo vayan a buscar a su casa y lo vayan a guindar, ¿entiendes? O lo vayan a torturar. Y saldría de primerito a denunciar cualquier tortura, cualquier detención arbitraria, cualquier maltrato contra algún compañero que venga de la fila del chavismo. Es decir, uno tiene que ser coherente. Aquí hay otro aspecto, por ejemplo, y esta es otra tecla, coño, es que uno lo pone aquí a confrontar la Constitución con la realidad y uno se mete en lío. El derecho de asilo. La República Bolivariana de Venezuela reconoce y garantiza el derecho de asilo y refugio. Artículo 69. No llores por mí, Argentina. Y fíjense ustedes, unas personas van a una embajada a pedir refugio y por el delito que sea, de acuerdo a los convenios internacionales, quien califique el asilo es el país que recibe a la persona que se refugia allí. Eso es así, nos guste o no nos guste la gente que está allá adentro. Con todos ellos que están allá adentro yo tengo diferencias, pero de aquí a China, pues. Tengo muchas diferencias con ellos, pero mañana, ¿qué pasa si mañana, por ejemplo, se produce un cambio político en Venezuela y cualquiera de ustedes o cualquiera de nosotros quiere ir a una embajada? Nos jodimos, compañeros. ¿Por qué? Porque ya se sentó el precedente de que en Venezuela el respeto al derecho de asilo está nada más en la Constitución. Y entonces, ¿cómo es que cuestionamos al bandido ese que gobierna o desgobierna hoy en Ecuador
Noboa, porque se metió en la embajada de Ecuador en México para sacar al vicepresidente Jorge Glass, y nos hacemos los tontos frente a esto que está pasando allí. O sea, hay que ser coherentes, ¿vale? Y entonces no puede aplicarse el criterio de que no, que esos son enemigos de la patria, que son traidores. No vale, aquí hay unos derechos, y la mejor manera que tú tienes para demostrar que eres diferente a esa gente es respetando las leyes, porque tú no puedes, en nombre de combatir a un fascista, tener comportamientos de esa naturaleza, ¿ya? Y eso es lo que lamentablemente tenemos en nuestro país, ¿verdad? Yo, por ejemplo, tengo que decir pues que lamentablemente hay otro asunto que es muy caro a la población, que es el de la justicia. Lamentablemente en Venezuela carecemos de poderes independientes, queridos amigos. Y le digo yo que tengo historias de presos prácticamente todos los días porque me llaman para que entreviste a los familiares, y he tenido esa dinámica, desde siempre he tenido esa. Además, yo fui vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Constituyente, y siempre digo que soy firmante y doliente de la Constitución, porque me duele que estén pasando cosas que están ocurriendo allí. Por ejemplo, el tema del derecho a la defensa. Nosotros sabemos, por ejemplo, que en Venezuela el debido proceso está en terapia intensiva, ¿verdad? Está en terapia intensiva. El debido proceso se aplicará en todas las actuaciones judiciales y administrativas, y en consecuencia la defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir el fallo con las excepciones establecidas en la Constitución y en la ley. Toda persona se presume inocente a menos que se pruebe lo contrario. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso con las debidas garantías y dentro del plazo razonable, etcétera, etcétera, ¿verdad? Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales. Aquí muchos civiles juzgados en tribunales militares. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien lo juzga, ni podrá ser procesada por tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal efecto. Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable pública o declarar contra sí misma, su cónyuge, su concubino. Hemos visto lamentables expresiones de confesiones, como los procesos esos que se veían en Alemania, gente autoinculpándose, ¿verdad? Eso es terrible realmente, de verdad es terrible, de verdad es una vergüenza, ¿verdad? La confesión solamente será válida si fuera hecha sin coacción de ninguna naturaleza, pero además también se violenta el derecho que tienen los ciudadanos a escoger su defensa. Aquí ningún detenido tiene derecho a escoger un abogado privado. Les imponen unos defensores. Imagínense la cantidad de causas que tienen todos ellos, y además imagínense que reciben órdenes. Entonces, evidentemente, pues se vulnera ese derecho a la defensa. También se vulnera la incomunicación, se vulnera el derecho que tiene una persona detenida a ser presentada en un tiempo prudencial ante un juez, ¿verdad? Se vulnera el derecho a introducir y a que sean revisados a tiempo los recursos, por ejemplo, para obtener libertades condicionales, la libertad provisional, habeas corpus. En Venezuela eso es imposible, que un juez te dicte un habeas corpus, ¿no? Y bueno, por ejemplo, ningún acto del poder público podrá establecer la pena de extrañamiento del territorio nacional contra venezolanos o venezolanas. Pero, por ejemplo, eso que yo no puedo regresar a mi país sin el pasaporte, con el pasaporte vencido, se parece, no es, pero se parece. O sea, si yo no tengo el pasaporte actualizado, yo no puedo regresar a mi país. O sea, hay un conjunto de... Y ahora, por ejemplo, vi una cosa terrible, que están haciendo elaboración de pasaportes express en 48 horas, pero tienes que pagar $700. ¿Qué es eso? ¿Verdad? Artículo 51. Toda persona tiene derecho a representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que les sean de competencia. Quienes violen de ese derecho serán sancionados conforme a la ley. Toda persona tiene derecho a asociarse con fines lícitos conforme a la ley, etcétera, ¿verdad? Y bueno, otros asuntos que tienen que ver con el derecho que tenemos los ciudadanos a recibir respuesta oportuna de las actuaciones que hagamos ante distintas autoridades, ¿verdad? Los ciudadanos están obligados a responderle a cualquier petición que haga un ciudadano. Por ejemplo, eso que ocurrió con la jueza con la doctora María Alejandra Díaz, de que fue introducir un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia y la multaron, y prácticamente bueno, le suspendieron su jubilación, la convirtieron prácticamente en un ciudadano inhabilitado por haber ejercido
su derecho al trabajo, pues son cosas que lamentablemente no deberían ocurrir. Los derechos en materia política, por ejemplo, el sufragio, estoy de acuerdo con todo el texto, lo que se señala allí, la representación proporcional de las minorías, por ejemplo, que no habla expresamente de las minorías, pero es obvio que se trata de eso. Por ejemplo, hay que decir que aquí la mayoría de la oposición, la oposición en el 2015 estuvo sobre representada, porque con su votación obtuvo diputados por encima de lo que era su real porcentaje. Igualmente la bancada del PSUV. Entonces tenemos que volver a una ley electoral que sea producto de una amplia discusión y en la cual se garantice el derecho de la minoría. El camarada Oscar Figuera, diputado de la Asamblea Nacional, diputado del Partido Comunista, del auténtico, no del tapa amarilla, el camarada Oscar Figuera, bueno, no puede intervenir, no le dan la palabra, lo tienen bloqueado en la Asamblea Nacional. Y en la Cuarta República, duélale o no, pues el diputado del Partido Comunista, cuando tenía un diputado, ese diputado, mira, participaba en todas las comisiones, Pedro Ortega Díaz, Alcides Rodríguez, Raúl Esté, muchos de ellos, Lino Pérez Loyo, Alonso Gelo, Achea, que los conocí porque yo milité en el PCB. Bueno, fíjense ustedes, esos diputados estaban en todas las comisiones y dejaban un grabador en una y en otra para poder estar incorporando los suplentes, en fin, estaban en un proceso y les permitían la actuación. ¿Por qué no podemos tener una asamblea realmente plural? ¿Por qué no puede haber respeto de quienes dirigen la Asamblea Nacional hacia las minorías e incluso hacia sus propios diputados? Los diputados que están allí por la oposición en la asamblea tienen miedo de ejercer el derecho de palabra, de protestar por un abuso. Y entonces es una especie de dictadura parlamentaria lo que se vive aquí, chicos. De verdad, no puede ser eso, en ese aspecto pues del régimen de reglamento interior y debate, que es una cosa absolutamente abusiva contra la voluntad de los electores y contra la voluntad de los diputados. Los diputados, según esta Constitución, obedecen a su conciencia. No pueden obedecer a un jefe de bancada. Yo recuerdo cuando Henry Ramos era jefe de la bancada en el Congreso. Él levantaba la mano y veía para atrás. Hay de que no votara. Pero ahora es más o menos la misma cosa. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En ese sentido digo que el PSUV es como AD, pero una cepa más resistente, más complicada, en ese sentido, ¿eh? Y entonces, bueno, y tengo mis buenos amigos ahí, compañeros y todo eso, pero, coño, que se reconcilie con los mecanismos de participación democrática. Finalmente, el asunto del revocatorio, bueno, estoy de acuerdo pues con lo que dice la Constitución, con esos agregados que les hice. Me disculpa que me haya extendido, ¿verdad? Pero yo estoy como el cuento ese del perrito ese que estaba en el muro de Berlín, que se encuentra con el perro del otro lado, y entonces un perro, el del muro de Berlín, tú sabes, con su lacito, bien bañadito, sin pulgas, nada, y el perro del lado alemán con fractura de las costillas, sarna, garrapata por todos lados, y cruzaba la calle y la gente los pateaba y los maltrataba, ¿no? Y entonces empiezan a comentar la vida de cada uno, y el de la Alemania Democrática dice, no, yo tengo aquí mi salud, me ven siempre, tengo mis 3 comidas, bueno, me levanto en la mañana y le recojo el periódico al dueño de la casa y se lo llevo a la cama, y dice, coño, nosotros aquí no tenemos nada de eso, bueno, pero coño, qué vaina, vale. Y entonces el de la Alemania Democrática le dice al otro, coño, ¿no quieres cambiar un ratico? Dice, sí, ¿para qué voy a cambiar, chico? Tú tienes todo eso ya, es que tengo unas ganas de ladrar del carajo. Entonces, bueno, vale. Esta Constitución es una Constitución precisamente para la democracia, para que nosotros profundicemos la democracia. Los males de Venezuela, queridos amigos, y con esto termino, no se resuelven con menos democracia, se resuelven con más democracia, y esta Constitución es el antídoto para todos esos problemas. No hay problema de este país que no pueda ser resuelto apelando a este texto constitucional, ¿verdad? Y bueno, yo quiero agradecer de verdad la paciencia de todos ustedes, y me disculpan si hería alguna sensibilidad frente a temas que hemos abordado, y me quedé corto porque tenía muchas cosas más que decir, pero el tiempo es oro, y una de las cosas que me quedó del chavismo es esa tendencia a encadenarme. Gracias. Yo quería hacer una pregunta con respecto a qué propuesta tendrían para los llamados de intervencionismo y que evidentemente irrumpen con la soberanía y la independencia nacional de nuestro país, que está plasmado en nuestra Constitución. Y según la Ley de Comunicación, ¿qué artículos recae en el agente de comunicación que hace llamado a la destrucción de bienes públicos? Compañero, gracias.
Sí, más que una pregunta quisiera dos cosas, ¿no? Dos pensamientos. Es insoportable el espíritu militar en el mando civil, pero cuando la tiranía se hace ley, la rebelión es un derecho. Yo quiero felicitar al profesor Oscar, porque nosotros los viejos, los ancianos, como dice la Constitución, y no la dicotomía de tercera edad, adulto mayor, tenemos una violación perenne, una política de exterminio a los ancianos, donde la expectativa de vida de nosotros los ancianos bajó 3 años, según los internacionales de la materia. Y al bajar 3 años, decía Oscar Feo, que también la desnutrición, la mala alimentación. Nosotros vemos con preocupación allá en el IPAME, donde pasó una ministra llamada Yelisa Santaella, que ella de Santa no tenía nada, y me reconoció en una oportunidad que sí habemos trabajadores de segundo y de tercero. Ustedes ven el CELIA, CNE, unas bolsas, proteínas, productos por ahí. Al IPAME tienen años que no les llega nada, no les llegan ni las gracias por trabajar. Por otro lado, vemos, y es verdaderamente lamentable la situación de las mujeres para parir, para que no haya esa mortalidad en un país tan rico, pero de tantos ladrones que han acabado con todo, acabaron hasta con la Constitución. Es lamentable también que el compañero Rodolfo se haya retirado, oye, ¿sabes? No hay cosas que hacer, pero es que cuando la verdad llega al sitio, nos duele. Quienes hablan es un revolucionario, sobreviviente a la masacre de Yumares. Y en una oportunidad fui a buscar a Vladimir Villegas a Globovisión, que iba a entrevistar al triste poeta, que no es igual al poeta triste, por una violación de los derechos humanos de parte de la Guardia Nacional que me cayó a tiro. Y mi esposa con tiro Mercero, en el año 2009. Y resulta que eso se quedó así como le pasó al que me disparó, que fue uno que murió en el 2014 en una guarisma, y la esposa le dijo a Lilian Tintori, tú vas a la cárcel a visitar a tu marido, yo voy al río a llevarle flores. Entonces le cobró la karma la vida por esta violación de los derechos humanos. Fíjense el caso de Jan Mendoza, trabajador de Maciza. Lo están culpando porque el patrón dice, aplíquenle la ley de Bajo y Mariante, perdón. Del odio. La ley de odio, hoy se llama ley de odio, que me la aplicaron a mí en los años de la cual. Entonces hoy vemos cómo ellos aplican todo. La compañerita Mariana González, estuvimos en una vigilia y verdaderamente es lamentable que esta constitución por la cual votamos, por la cual defendimos, la defendimos hasta el 2014 y 2017, pero dije, voto tiene que no juego más. Soy revolucionario, voté nulo, porque dijimos, los trabajadores no tenemos candidatos. Porque hoy está una derecha roja, los adecos del siglo XXI, y está la derecha histórica. Lo que están acabando aquí es la repartición del país, donde dijeron, aquella que vienen a privatizar, vendieron polímeros y 600 empresas del Estado. Entonces, ¿hasta dónde nosotros como pueblo seguimos soportando cada día más violación de los derechos humanos? Trabajadores presos por levantar su voz por contrato, por salario, presos por protestar y los presos políticos. Y a mí, a la final, para mí todos ellos son presos políticos. ¿Verdad? Gracias. Buenas tardes, ya estamos pasados el tiempo. Sí, señor. Muy buena la intervención, felicito al panel. Yo quería solamente utilizar el espacio para plantear algunos temas que tienen que ver con la Constitución, pero cómo revertir algunas cosas que tienen que ver con las violaciones de los derechos constitucionales cuando se trata del Estado. Por ejemplo, la Constitución no puede ser letra muerta. La Constitución es justamente la vida, lo que le genera la vida a la sociedad venezolana. Y mientras no haya la voz de protesta, la voz que se alza en función de justificar su existencia como tal, no le estamos haciendo un flaco servicio por el texto constitucional. Yo quería refrescar aquí unos elementos que quería traerlos a colación para que se conozcan. La gente habla de hechos, habla de eventos, pero no ve los actores. Entonces, Rodney Álvarez es un muchacho que se caló 11 años y medio preso en la cárcel
Acusado de asesinato. Acusado de un asesinato Que no en una cometió. asamblea de los trabajadores de Ferrominero. Ferrominero. Y lo acusaron de asesinato y en 11 y medio años no pudieron probarlo. Cuando al fin le hicieron el juicio, porque todo eso no lo condenaron a 15 años de cárcel. Y entonces él, cuando le dijeron, resuelve, acepta y te bajo hoy, porque ya cumpliste más de la mitad, dijo, si yo no acepto eso, te iba asumiendo el asesinato. Y yo no maté ese tipo. Así es. Apeló, era un desastre lo que había hecho la juez anterior, entonces repusieron la causa al mismo estado en donde estaba anterior, y luego el nuevo llegó, cuando convocaron la cuestión, hasta los pentecotes declararon a favor de él. El fiscal que lo acusó sacó un comunicado público diciendo que desistían del derecho porque el hombre era inocente, y lo liberaron. Lo menos que han podido hacer por ese muchacho es restituir los supuestos de trabajo, porque él no lo despidieron. Así es. Todavía tiene 2 años por ahí peleando y encadenándose en cualquier cosa para que le den el derecho a su trabajo, Así es. a su pago de prestaciones sociales Así y a es. los salarios caídos. Y no está pidiendo una indemnización por haber calado hace 11 años, pagando un muerto con los dedos. ¿A dónde se apela eso? Entonces, cuando tú vas a llevar la cuestión a las cuestiones internacionales, eres terrorista y contrarrevolucionario. Eso no puede ser. Hoy, por ejemplo, allá en Mendoza lo están acusando por incitación al odio. En Mendoza, el presidente de Maciza, Por una empresa de madera de Guayana, de capital transnacional. El presidente del sindicato, perdón, de Maciza, ya en Mendoza. Incitación al odio por defender los derechos de los trabajadores. Y está en un juicio de una empresa privada en donde las transnacionales están montadas en ese aparataje igual que el Estado, Así es. Con la complicidad del Estado, con la complicidad del Estado. lamentablemente. ¿Cómo se hace desde la Constitución, por ejemplo, que es la carta magna de todos los venezolanos? El 11 de octubre se creó un memorando llamado el 2792 que prohibió, de hecho, la discusión de los contratos colectivos. Y después de 4 años se creó un instructivo ONAPRE que no era ya para por los contratos de los que estaban discutidos y aprobados, entonces era rebajar los contratos desde el punto de vista económico, bajar el salario de los trabajadores. Por supuesto que teníamos que incitar, y era la ley, y fuimos al Tribunal Supremo de Justicia, y el Tribunal Supremo de Justicia, además de que nos multó, porque teníamos que pagar las cortas del proceso, nos dijo que eso no existe. Y la pregunta que hacemos es, ¿por qué si no existe todavía no lo están aplicando? Así es. Un ¿Y a instructivo dónde fantasma. van los trabajadores a pelear? Y el tema que tiene que ver con el Estado de Derecho y la Constitución no nos ayuda, a pesar de que constitucionalmente tenemos el derecho a eso, a ir. Pero miren entonces, sobre el problema electoral del 28, nosotros acompañamos a María Alejandra Díaz a solicitar varios elementos. Uno, el desconocimiento del 31, no lo negaron. Pero además, como el CNE no terminó de cumplir el proceso, pedimos una investigación de ese evento. No solamente nos lo negaron, sino que no nos dieron una sentencia, pero además de eso nos multaron, y además a la compañera, a la abogada, de hecho la sancionaron de tal manera que no puede ejercer. Ahora, eso no es potestad del Tribunal Supremo. Eso es del Colegio de Abogados. Y entonces, ¿cómo pasa esto? ¿Y a dónde apela? El fiscal general de la República, Tarek William Saab, declaró en rueda de prensa que en este país no existen menores de edad presos. Y nosotros acompañamos a los familiares una semana después con la lista de todos los representantes de los menores de edad presos aquí, ¿no? En el barrio, ¿cómo se llama? 1 de Mayo. Presos acá. Nombre, cédula, dónde están los muchachos, esto están aquí mismo en Caracas. Nadie dice nada. Posteriormente repitió, empezaron a soltar algunos hijos que aquí no había compañeros presos menores de edad. Y lo más grave, de los 2.000 y pico de presos que hay, 2.329 terroristas que acusó el presidente Maduro, lo grave es que el presidente Maduro dijo que el 90% de esos compañeros, que en su mayoría son trabajadores, amas de casa, etc., estaban bajo los efectos de la droga, una droga, el presidente, mal poniendo la condición de sus ciudadanos que protestaron. Y contra eso no hay Estado de Derecho, no hay la manera de darle la posibilidad que descarguen por él. Entonces, ¿qué hacemos?
porque yo reivindico la Constitución. Yo no voto terrorista, yo seguiré peleando. Yo reivindico la Constitución porque en esa creo, y creo que cuando ya hayamos superado esta situación deberíamos mejorarla, pero mientras tanto aquí. Entonces no se trata de reivindicar la Constitución como un ritornero escondiendo las cosas que no funcionan, sino que esa Constitución hay que compararla con lo que está ocurriendo para decir que todos aquellos actos que se vienen realizando en este país, todos, incluso eso de que no se le permite un abogado privado a ninguno de los que están imputados hoy, que es una violación al debido proceso para empezar por allí, que no es verdad, tienen derecho. Todos esos compañeros que toman esas decisiones, etcétera, están al margen de la Constitución y contra ellos no hay ninguna penalidad. Entonces, ese es parte del debate que tenemos que hacer, porque la Constitución puede tener memorias, pero es la Constitución que tenemos en nuestra Carta Magna y sobre ella tenemos que defenderlo. Ahora, pareciera que hablamos de dos constituciones. Pues cuando usted escucha a los funcionarios del gobierno hablar de que están ajustados al Estado de Derecho, uno dice, pero ¿cuál es la Constitución? Yo quería dejar esos elementos allí, porque es importante que se vean los nombres, no son elementos escogidos a vuelo, sino gente que es de aquí, que está presa. El caso de Johanna González, todos le conocen. Johanna González la juzgó un tribunal. El 21 del mes de abril del año 2022, el tribunal dictaminó que la compañera era inocente y no tenía ningún delito. 2 años después estamos peleando por su libertad. Sí. Mucha gente que tiene boleta de carcelación y no se... Gracias, Eduardo. Sí. Compañero, y cerramos con la compañera. Sí. Listo. Buenas tardes a todos. En el marco de las intervenciones de ambos, agradecer el espacio plural como estudiante de esta universidad, quisiera hacer 3 elementos enfáticos de acuerdo a su visión constituyente y cómo pudiese desarrollarse en la actualidad. Usted hablaba de que el sistema de salud actual carecía del tema hospitalario de las camas, pero quisiera saber si en ese sistema de salud actual que usted mide a través de los distintos órganos en el cual usted se basa, incluye el sistema de atención primaria que debería basarse a través de los sistemas del Centro Diagnóstico Integral, que son los CDI, los ambulatorios comunitarios, y que adicional a eso no hay ciertamente una ley de salud, pero debería existir una cultura de salud que no la hay, y creo que puede influir en esa cifra que usted nos expuso hoy. A su vez, usted hablaba del tema de la cultura, o sea, hablaba del embarazo, de propiamente el tema de la cesárea. La cesárea se ha venido convirtiendo en una cultura propiamente acomodaticia para la mujer desde el punto de vista de que me puedo esterilizar, o simplemente la gente termina pelando porque es una cultura que se ha venido metiendo desde el sistema de salud mundial de que es mejor que el parto natural. Creo que me gustaría que me aclarara esas dos circunstancias desde su punto de vista constituyente. Y por último, una pregunta al compañero Vladimir, que es respecto a la Constitución que se aprobó hace 25 años, pero que hoy se encuentra un fenómeno llamado redes sociales. Ante esos derechos políticos, sociales y civiles establecidos en la Constitución, ¿cómo nosotros en este nuevo marco metemos las redes sociales, que juegan sin duda alguna un fenómeno social que marca la pauta y que nos va a guiar tanto eso como la inteligencia artificial en los próximos 50 años o un poquito más, y estas futuras generaciones que se están formando? Muchas gracias. Gracias. Gracias, Vilma. A la compañera, sí, ya con ella cerramos, porque hay hambre en el penal. Bueno, en el marco del momento que estamos viviendo, todos los trabajadores y todos los ciudadanos, una pregunta que yo me haría y nos la haríamos todos. ¿Qué debemos hacer nosotros en este momento? No tenemos un Estado de Derecho que nos proteja. No tenemos los trabajadores donde protestar. No tenemos una persona que tenga un problema de salud y sea afectada por un doctor o alguien, no tiene derecho a dónde ir. No tenemos espacio a dónde ir. ¿Por qué? Porque si usted tiene un problema de trabajo, al Ministerio del Trabajo, y el Ministerio del Trabajo se hace la vista gorda. Tiene un problema, nosotros, los trabajadores universitarios, tenemos cualquier cantidad de problemas y tenemos un ministro de Educación que no toma una decisión. Entonces solo tenemos actores que solo saben llenar un puesto y no tienen una capacidad de decisión. Como usted bien lo dijo ahora, o no sé quién fue el que lo dijo, si tú no tienes capacidad de decidir, prefiero entregar el coloto. Porque si a mí me ponen en un puesto es para tomar una decisión. Nosotros hoy en día en este país
que defendimos y creemos todavía en esa constitución y que para el momento que se creó la oposición fue la oposición de esa constitución y después se aferró a la constitución para poder levantar una voz de protesta ante el gobierno. Y hoy lamentablemente estamos en estas condiciones porque tenemos que decir, todos tenemos una cuota, todos, porque no, yo soy una mujer que creo en la revolución, creo en un cambio de país, creo que un país mejor es posible, pero tenemos que decir que por la necesidad de la ambición, la necesidad de dinero, la necesidad de poder, no me importa llevarme por delante de quien sea para yo poder estar ahí. Y siempre quedamos lo de a pie, lo que no tenemos voz, lo que no salimos en las redes públicas, lo que nadie nos representa, quedamos en el medio. Porque para este proceso electoral yo le dije a mucha gente, primero, que la gente iba a votar no por una oposición, la gente salió a votar en contra de Nicolás. Salió a votar en contra de Nicolás, porque no quería más a Nicolás. No era Nicolás, no quería ver la gente que estaba representando en este momento al gobierno. No fue por lo que nosotros luchamos y no era lo que nosotros queremos que esté ahí. Pero tampoco queríamos que llegara una derecha que va a mantener lo que está ahí y afincarse porque dirá, es que ellos dejaron eso y lo voy a utilizar. Porque por primera vez nosotros los venezolanos estamos en una minusvalía jurídica. No tenemos a dónde ir, no tenemos quien nos proteja. Y por eso hago el llamado, ¿qué vamos a hacer y cómo nos vamos a enfrentar nosotros a eso? Porque hoy en día vemos una gran masa de personas que no creemos ni en uno ni en otro, pero queremos que seguir en este país y creemos que una Venezuela mejor es posible. Luchar hasta vencer. Muchas gracias. Una de las cosas más importantes que se hizo en los primeros años de este gobierno fue construir una red comunal de atención que estuvo constituida por 10.000 consultorios populares y 600 centros de diagnóstico integral. Pero yo quiero decirte que hoy mucho más de la mitad de esos consultorios populares están cerrados. Que a mí me tocó participar 2016 y 2017 en una evaluación de los consultorios populares y más del 50% de los consultorios populares estaban destruidos infraestructuralmente, sin posibilidades de recuperación, porque habían sido mal construidos, porque habían sido hechos, eso es una cosa interesante, por contratos fundamentalmente con militares, que tenían su preocupación fundamental no en la construcción del consultorio, sino en el contrato, y eso sigue siendo, hoy así todos nuestros hospitales están en proceso de remodelación de infraestructura, porque el problema central es que la salud se ha convertido en un espacio para hacer negocios, para hacer contratos, para comprar instrumentos que no importa si se usen, pero la comisión que da permite que tengamos un ex presidente del Seguro Social durante 11 años y exministro de Salud viviendo en un penthouse en Francia a costa de los medicamentos oncológicos que nunca llegaron a los pacientes. Yo digo que una de las cosas más desagradables de esta situación que estamos viviendo es que hay dos Venezuelas, una mayoritaria que sufre, que padece, que no tiene constitución, y hay una élite dirigente que disfruta de muchísimas prebendas, que no sufre y padece ni comprende lo que le está pasando al pueblo venezolano. Esa es una de las cosas más detestables que hay en estos momentos en el país, la diferencia tan brutal entre la nueva y la vieja burguesía, entre los que dirigen y los que han dirigido a este país y al pueblo. Y por eso, entonces yo con Dayanira digo, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
Lo que tenemos que hacer es rescatar esta Constitución. Esta Constitución, como lo decía Vladimir, contiene un proyecto de país que es posible. Pero esta Constitución hoy es pura ilusión, puro papel. Entonces tenemos en la Constitución un instrumento, yo creo que es fundamental en estos momentos trabajar en una propuesta de reconstrucción nacional en donde uno de los ejes centrales es esta Constitución, pero por supuesto otro de los ejes es la reconstrucción del movimiento popular, la reconstrucción de la propia izquierda, Centro de Estudios de Democracia Socialista, y la destrucción de este país se ha hecho a nombre del socialismo, del antifascismo y del antiimperialismo, que son absolutamente falsos, esa contradicción entre un discurso y una realidad. Entonces lo que nos queda es organizarnos, lo que nos queda es abrir espacios de diálogo y de encuentro como este y luchar por el rescate y la vigencia de esta Constitución. Muchas gracias. Rápidamente con el asunto de aquellos medios que promueven. La Constitución es muy clara con respecto a que, bueno, son sujetos a penalización aquellos llamados, por ejemplo, a la violencia, llamados al desconocimiento del orden establecido, etcétera. Por ejemplo, la comunicación es libre y plural y comporta los deberes y responsabilidades que indique la ley. Y, por ejemplo, yo puedo decir, tengo mi derecho a expresar libremente pensamientos, etcétera, mediante viva voz, escrito, pero también quien haga uso de ese derecho asume plena responsabilidad por lo expresado. Es decir, la Constitución establece que efectivamente no se permite ni el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que promueven la intolerancia religiosa. Y bueno, en eso estamos claros, tiene que haber sanciones, evidentemente, a quien incurra en cualquiera de estos delitos. Yo no estoy planteando impunidad. Lo que pasa es que aquí, por ejemplo, la ley contra el odio se aplica, es una ley unilateral. Yo no he visto a ningún funcionario público que haga expresiones de odio en los medios del Estado, que lo hacen, y a cada rato, siendo castigado por la ley contra el odio. Es la ley del odio de ellos contra mí. ¿Y cuándo vamos a aprobar la ley del odio mío contra ustedes? O sea, de eso se trata, de que la ley nos ponga en condiciones de igualdad, que seamos iguales ante la ley. Entonces, pues evidentemente hay sectores que promueven actos con los cuales yo no estoy de acuerdo. Hay gente que, por ejemplo, esa gente que lanzó los drones, la gente que promovió la Operación Gedeón, esa gente no tiene mi apoyo y no lo tendrá jamás, ¿verdad? Ahora, evidentemente, todas esas personas que estén detenidas por todos estos hechos, creo que están detenidas conforme a la ley, pero tienen derechos. Entonces tú, porque alguien es supuestamente o presuntamente terrorista, tú no le vas a conculcar su derecho, el derecho que los padres lo visiten. Mire, yo visité los presos políticos, visitaba presos políticos en el cuartel de San Carlos, y me encontré a dos compañeros que eran compañeros del MAS en ese momento, militaban con mi hermana Esperanza, pasaron de la Juventud Comunista al MAS en el cuartel de San Carlos. José Ñañez, que fue trabajador universitario, ¿conociste a Ñañez? Bueno, y Solórzano, César Solórzano, papá de Delsa Solórzano, por cierto. Bueno, yo los vi en el San Carlos, los visitábamos, ellos se hacían sus quesillos, hacían maletines de cuero, hacían correas, cosas para sobrevivir. Uno podía visitar a los presos políticos en el San Carlos. Visité a Gabriel Puerta en el San Carlos, visité a Álvaro Carrera en el San Carlos, es decir, incluso los pude entrevistar para la Tribuna Popular. Claro, lo tuve que hacer medio de caleta, pero lo hice, los entrevistaba, o sea, podía pasar a ver los presos políticos. Tú hoy en día no puedes ver un preso político. No tienes derecho a visitar a un preso. Es más, fíjense ustedes, las visitas masculinas a las cárceles de presos políticos están prohibidas. Una persona no puede ver a su papá, un detenido no puede ver a su papá, un padre no puede ver a su hijo. No, ese es un asunto de mujeres. Por eso es que las mujeres son las que están encabezando la lucha por la libertad de los presos políticos, porque son las que pueden ir a las cárceles. Entonces, en ese tipo de cosas, pues, evidentemente, de lo que se trata es de la coherencia. Tampoco estoy de acuerdo con la destrucción de bienes públicos, pero hay muchos compañeros que están en el gobierno que en el pasado lo hicieron, ¿vale? Quemaron caucho, hicieron cosas, y eso era legítimo como una forma de expresión de la protesta. Por ejemplo, bueno, aquí en la universidad pues hemos visto enfrentamientos, había represión. ¿Qué defensa tenía un estudiante contra una ballena de la policía? Bueno, vale, los instrumentos de la lucha de los estudiantes en todas partes del planeta. Entonces, ayer era bueno, hoy es malo. Es decir, entonces no es que yo reivindique la violencia, pero si, por ejemplo, se quise respetar el derecho a la manifestación, muchos de esos episodios de violencia no ocurrirían. Muchos de esos episodios de violencia no ocurrirían. Y quiero recordar algo que dijo el comandante Chávez, que nos debe poner en alerta y que debemos reflexionar sobre eso, sobre la necesidad
de que se produzcan cambios en democracia y que facilitemos eso. Chávez decía, y yo lo recuerdo muy bien, lo dijo varias veces citando a Kennedy: cuando se le cierran el camino a los cambios pacíficos, se le abren las puertas a las revoluciones violentas, porque al final el descontento sale por algún lado. Entonces, lo mejor es que se aplique la Constitución y que vayamos a un proyecto de país en el cual, evidentemente, todos tengamos derecho al pleno ejercicio y también al cumplimiento de deberes, que la Constitución también habla de eso. Finalmente, con respecto al asunto de las redes sociales, bueno, las redes sociales es el gran fenómeno de todo este tiempo, y para los comunicadores sociales es un problema porque hay mucha gente que no son periodistas, que hacen las veces de informantes, ¿verdad? Entonces no tienen los requisitos que tenemos los periodistas que pasamos por esta universidad o por otra universidad, que tenemos la formación profesional, que tenemos la obligación, que tenemos un código de ética que nos obligue, por ejemplo, al cumplimiento de lo postulado allí, la verificación de la información, la verificación de cualquier dato que vas a publicar, el respeto al derecho a réplica. Por ejemplo, a mí me gusta siempre comentar con estudiantes de comunicación social el asunto de la verificación de la información. Y hay una máxima del periodismo que yo escuché una vez y que me gusta mucho, que dice lo siguiente: si tu mamá te dice que te quiere, busca una segunda opinión. Es decir, tienes que verificar todo lo que vas a publicar. El influencer no, yo no me considero influencer, nada, yo soy periodista. Mi hijo me puso ahí productor de contenido y ni siquiera me gusta porque me lo puso ahí periodista, productor de contenido. Soy productor de contenido, pero yo lo que soy es comunicador social. Entonces, las redes sociales es como un bisturí, sirve para salvar una vida, pero también para matar a alguien. Es decir, no es nada distinto a lo que vivíamos antes, porque aquí se manipulaba también información cuando había diarios impresos, ¿verdad? Aquí se manipulaba información y se ha manipulado información permanentemente. Esa ha sido una de las grandes luchas. Por eso el artículo habla sobre la información veraz, oportuna y sin censura. Es decir, la Constitución tiene el antídoto para todos esos problemas. Así inventen algo alguien que me copie mi imagen y haga periodismo por mí. Bueno, ahí está la Constitución para garantizar que efectivamente se ejerzan esos derechos que están contenidos allí. La inteligencia artificial, un gran reto. Lo que pasa es que hay mucha gente que cree que con la inteligencia artificial van a ser inteligentes, ¿no? Y la inteligencia, eso de hablar de inteligencia artificial es una contradicción en sí misma. O sea, los seres humanos debemos ser inteligentes no artificialmente, sino auténticamente. Pero bueno, yo quiero agradecer de verdad este espacio para la conversación y ojalá podamos tener, digamos, incluso que le invitaría a Elías, que organizó este evento, a Reinaldo también, que de verdad organicemos un debate, pero no que cada constituyente exponga así, sino que hagamos un debate sabroso, que podamos tener una confrontación sana, porque yo, por ejemplo, tengo mis amigos en el gobierno y no sé si ya algunos no me consideran amigos, me consideran enemigo, antipatriota, lo que sea, todo eso, ¿verdad? Apátrida, cualquier cosa de esa que se les ocurra. Pero a mí me encantaría discutir sobre este texto y ver la realidad. O sea, en qué medida nosotros podemos, asumir que estas cosas están pasando, ¿vale? Porque tapar el sol con un dedo no hace que los problemas se superen. Más bien asumamos, vayamos a un proceso, yo diría incluso hasta de liberación de culpas, ¿vale? Me voy a poner aquí medio espiritual en eso. Que vayamos a un proceso hasta de sanación en ese sentido, porque tenemos, mire, no es un problema de que uno se vaya a convertir en perdonavidas. Todos tenemos pecados que hemos cometido. Yo, por ejemplo, en el ejercicio de la función pública en el Canal 8, también de alguna medida, a lo mejor no fui todo lo democrático que he debido ser y que digo que tenemos que hacer ahora. Todos hemos cometido errores, debemos ir a ese proceso también de revisión autocrítica acerca de lo actuado. ¿Por qué? Porque tenemos unas nuevas generaciones que tarde o temprano nos van a pedir cuentas. Y sobre todo, a quizás nuestros hijos, ¿verdad? Van a pedirnos cuenta por lo que hicimos, por lo que dejamos de hacer y por lo que quizás hicimos de forma negativa. Entonces, creo que este es un momento, ahora que se acerca el 15 de diciembre, un momento para que le rindamos homenaje a esta Constitución y el mejor homenaje es hacer la letra viva, es lo que yo diría. Gracias. Gracias a todos y a todas.